Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad aprenderás a aplicar la primera ley de la termodinámica a los distintos procesos presentes en el ciclo Otto y en el ciclo Diésel. Ya sabemos del video anterior que el primer proceso se trata de una compresión. Acá se encuentra dibujado tanto en el diagrama presión-volumen como temperatura-entropía para ambos ciclos, tanto para Otto como para Diésel. Tal como ya te comenté, ya estos procesos fueron explicados con lujo de detalles. ¿Te has perdido de este video? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa hoy mismo los gráficos presión, volumen y temperatura entropía para este par de procesos importantísimos en la termodinámica. Ahora bien, en este video vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica para obtener los parámetros correspondientes a cada proceso. Por ejemplo, en este primer proceso, tanto para Otto como para Diésel, se da una compresión. Obsérvese acá. Una compresión. Y por supuesto en esa compresión se consume cierta cantidad de trabajo, que lo he llamado trabajo de compresión, W sub C. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica a este proceso, ¿qué se obtiene? Recordemos que estos dos ciclos se simulan bajo un sistema cerrado, es decir, un cilindro-pistón totalmente cerrado. Por lo tanto, debemos aplicar la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, el cual dice que el calor en el proceso de 1 a 2 no es más que la variación de energía interna, ya que es un proceso cerrado, más el trabajo efectuado en ese proceso. Pero por supuesto, para ambos ciclos este proceso es isoentrópico. Obsérvese acá en el diagrama temperatura-entropía, mira. Es isoentrópico. Este proceso ocurre a entropía constante. Y ya sabemos que cuando la entropía es constante, se cumplen dos requisitos. ¿Cuáles son esos dos requisitos que se cumplen? Que el proceso es adiabático, es decir, no intercambia calor con los alrededores, y también es reversible, son procesos reversibles. Muy bien, por lo tanto, el proceso de compresión es adiabático, así en la primera ley el calor sería nulo. Y de esta sencilla ecuación podemos despejar el trabajo de compresión en ese proceso. Esto no es más que menos la variación de energía interna en el proceso de 1 a 2, vamos a agregar acá de 1 a 2. Es decir, este es igual a menos la energía interna final menos la energía interna inicial. Así, de esta sencilla manera, se obtiene el trabajo en la compresión, ojo, para ambos procesos, tanto para el ciclo Otto como para el ciclo Diésel. En nada varía la aplicación de la primera ley de la termodinámica. Muy bien, continuemos con el segundo proceso. El segundo proceso se trata de un calentamiento. Ya sabemos que este calentamiento proviene de la chispa que genera la bujía en el ciclo Otto, o de la alta presión acá en el ciclo Diésel, el cual alcanza temperaturas importantes de tal forma que cuando se inyecta el combustible se sucede la explosión. Y recuerda, este es el único proceso, el proceso de calentamiento 2-3, donde se diferencia el ciclo Otto del ciclo Diésel. Muy bien. Comencemos con el ciclo Otto. Vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica para obtener ese calor que entra en el ciclo Otto. Ok, como el sistema es cerrado, el calor en el proceso de 2 a 3 tiene que ser igual a la variación de energía interna de 2 a 3 más el trabajo realizado de 2 a 3. Pero observamos en el ciclo Otto que el proceso de calentamiento se sucede a volumen constante. Mira, es un proceso isocórico a volumen constante. Y ya sabemos que cuando el volumen es constante, el trabajo es nulo, ya que para un sistema cerrado, el trabajo de 2 a 3 se calcula como la integral de la presión por el diferencial de volumen, de tal forma que si el volumen no varía, el volumen permanece constante, el trabajo es nulo. Por lo tanto, el calor que está entrando en el ciclo Otto, vamos a llamarlo Q sub que entra, muy bien. ¿A qué será igual este calor? Bueno, este calor en el proceso de 2 a 3 no es más que la variación de la energía interna, es decir, la energía interna final menos la energía interna inicial. Como por lo general vamos a trabajar con aire, el cual se comporta como un gas ideal, esta diferencia la podemos calcular como C sub V, calor específico a volumen constante del aire, por la diferencia de temperatura, la temperatura 3 menos la temperatura 2. Así podemos obtener el calor que está entrando en el ciclo Otto. Mientras que en el ciclo Diésel, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, obtenemos lo siguiente. De nuevo tenemos un sistema cerrado, debemos colocar acá variación de energía interna en el proceso 2-3, más el trabajo de 2 a 3, muy bien, acá lo tenemos.
y desarrollar esta ecuación. Por lo tanto, el calor que entra en el ciclo diésel será igual a, por supuesto, la variación de energía interna no es más que la energía interna final menos la energía interna inicial, ¿correcto? U3 menos U2 más el trabajo realizado en este proceso. Pero visualizamos que en el ciclo diésel existe cierto trabajo. ¿Por qué? Recuerda que el trabajo en un diagrama presión-volumen para un sistema cerrado es el área bajo la curva. Esta área, mírala. Esta área representa el trabajo, el cual ocurre a presión constante, ¿correcto? ¿Y cómo calculamos el trabajo en un sistema cerrado cuando la presión es constante? Vamos a recordarlo acá brevemente. El trabajo para un sistema cerrado no es más que la integral de la presión por el diferencial de volumen. Como la presión es constante, la sacamos de la integral y quedaría solo la variación del volumen, es decir, el volumen final menos el volumen inicial. Y listo, así podemos obtener el trabajo, repito, para un sistema cerrado cuando la presión permanece constante. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Por lo tanto, hasta ahora para el ciclo diésel, el calor que entra en el proceso 2.3 quedaría la variación de energía interna más el trabajo que ya sabemos que la presión es constante, P por la variación de volumen, ¿correcto? Quedaría de esta manera. Pero observa algo muy curioso y ojo, esto que a continuación te voy a explicar siempre se sucede para un sistema cerrado cuyo trabajo ocurra a presión constante. Esta ecuación se puede escribir así. Vamos a unir el estado final U3 con PV3. U3 más PV3, ¿correcto? Menos, ¿pero por qué menos? Ese menos es este menos. El estado inicial que es U2, vamos a abrir paréntesis acá, U2 más PV2. Claro, porque V2 también está negativo, mira. Menos por más, menos. Y menos por más genera este otro menos, ¿correcto? Pero en este momento recordamos la definición de entalpía. La entalpía se define como U más la presión por el volumen. Así se define la entalpía. Por lo tanto, al examinar esta ecuación, esta que está acá, mira, esta que está acá, caemos en la cuenta que el calor que entra para un ciclo diésel no es más que la entalpía en el estado final, U3 más PV3, míralo acá, tiene la estructura de entalpía, menos la entalpía en el estado inicial. Claro, U2 más PV2, mira, tiene también la estructura de entalpía. Vamos a abrir un poco más de espacio para finalizar el análisis de este proceso, que repito, es el único proceso que diferencia el ciclo Otto del diésel. Como sabemos que el ciclo diésel también trabaja con aire, el cual se comporta como un gas ideal, podemos concluir que el calor que entra en el ciclo diésel no es más que C sub P por la variación de temperatura, T3 menos T2. Y listo, observa la gran diferencia. Para un ciclo Otto se utiliza C sub V, calor específico a volumen constante, porque claro, proviene de una diferencia de energía interna, por ello se usa C sub V, mira. En cambio, para el ciclo diésel se usa C sub P, calor específico a presión constante, porque claro, el calor proviene de una diferencia de entalpías, mira, de entalpías. Esta es la gran diferencia. Por lo tanto, siempre recuerda que el calor que entra para un ciclo Otto se obtiene de esta manera y el calor que entra para un ciclo diésel se obtiene de esta otra manera. Genial, continuemos. Analicemos el siguiente proceso. El siguiente proceso se trata de una expansión, donde obtenemos el trabajo debido a esa expansión. Por supuesto, ese trabajo ocurre a entropía constante. Al aplicar la primera ley a este proceso se obtiene que el calor de 3 a 4 es igual a la variación de energía interna de 3 a 4 más el trabajo de 3 a 4, que es justamente el trabajo de la expansión. Pero como este proceso ocurre a entropía constante, ya sabemos que todo proceso que ocurra a entropía constante es porque es adiabático y también, por supuesto, reversible. Por lo tanto, el calor se anula, el calor vale 0, y así el trabajo de 3 a 4, que por supuesto es el trabajo en la expansión, se obtiene como menos la variación de energía interna en el proceso de 3 a 4. Por lo tanto, el trabajo de la expansión es igual. Como trabajamos con aire, el cual se comporta como un gas ideal,
podemos escribir esta ecuación como C sub b por la diferencia de temperaturas de 3 a 4. O lo que es lo mismo, menos C sub b por la temperatura final menos la temperatura inicial. Si se quiere, se introduce este signo menos dentro de la ecuación, quedando C sub b por menos más quedaría T3, menos por más menos quedaría T4. Y listo, así obtenemos el trabajo de la expansión. Y atención, este mismo análisis de la primera ley al ciclo Otto aplica de manera idéntica para el ciclo Diésel. Finalicemos obteniendo el último proceso. El último proceso se trata de un enfriamiento. En el proceso de enfriamiento sale calor de nuestro aire y este ocurre, ojo, atención, cuidado, este ocurre en ambos casos a volumen constante. Mira, a volumen constante, mucho cuidado. Es decir, en el diagrama presión-volumen se puede escribir que el volumen 1 es igual al volumen 4, tanto para Otto como para diésel. Por lo tanto, el análisis al aplicar la primera ley de la termodinámica para obtener el calor que sale será idéntico para el ciclo Otto y para el ciclo diésel. Vamos a aplicar la primera ley. El calor en ese proceso de 4 a 1 es igual a la variación de energía interna en el proceso de 4 a 1 más el trabajo de 4 a 1. Pero justamente como este trabajo ocurre a volumen constante para ambos procesos, se anula. Ya sabemos que en un sistema cerrado, a volumen constante, el trabajo es nulo. Por lo tanto, el calor Q sub 4,1, que es justamente el calor que sale para enfriar nuestro aire, no es más que la variación de energía interna en el proceso 4,1, es decir, la energía interna en 1 menos la energía interna en 4. Pero como trabajamos con aire, el cual se comporta como un gas ideal, ese calor que sale lo podemos escribir como C sub b por la diferencia de temperatura, T1 menos T4. Ojo, cuando hagas esta diferencia te dará negativo, porque claro, es un calor que sale. Pero cuidado, a la hora de sustituir, por ejemplo, en la eficiencia térmica de cada uno de estos ciclos, debes tomar el valor positivo. Por eso, algunas veces verás en la literatura que el calor que sale lo escriben así, mira, C sub b y colocan esta variación de temperaturas al revés, T4 menos T1. Y no está mal, simplemente están calculando la magnitud y la magnitud de cualquier parámetro siempre es positiva. Y este valor positivo es el que se introduce en la eficiencia térmica. Pero repito, si lo haces de esta manera te dará negativo. Hagamos un pequeño ejemplo numérico. Suponte que el calor que sale te dio como resultado menos 30 kJ. Este signo negativo lo único que está diciendo es que el calor sale. Pero ¿qué cantidad de calor está saliendo? ¿Cuál es la magnitud de ese calor que sale? 30 kJ. Y a la hora de sustituir en la fórmula de la eficiencia térmica, por ejemplo, debes colocar siempre el valor positivo, la magnitud. Mucho cuidado con este detalle. No te pierdas nuestro próximo video donde estaremos desarrollando más ejercicios sobre este tema. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto